más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos nuestros hermanos y amigos que hoy miércoles están aquí a través de la 930 Radio Costa Rica AM en este programa más de los enigmas de los tiempos. Hoy vamos a empezar un tema especialísimo que es con respecto a los 4 jinetes del Apocalipsis. Han habido algunas consultas ahí de algunos hermanos bastante importantes con respecto al tema y algunas situaciones que se han venido desarrollando. Este tema tiene mucho que decir y ha dado mucho de qué hablar durante todo el tiempo que hemos tenido la posibilidad de los que somos cristianos de conocerlo. Han habido muchas divagaciones y muchas conclusiones y muchas especulaciones, por decirlo así, sobre el tema, ¿verdad? Algunos ponen estas profecías o estos jinetes, por lo menos estos 4 primeros sellos de los jinetes, los ponen en diferentes dispensaciones de la historia humana. Pero vamos a analizar hoy el tema. Vamos a empezar con el jinete del caballo blanco y vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia, qué nos enseña la historia y qué datos hay con respecto a esto dentro del contexto bíblico, qué es lo que nos compete. Aquí en los enigmas de los tiempos y a este servidor Freddy Peña, obviamente lo que le interesa es que la verdad se conozca y que esa verdad nos pueda hacer libres a todos aquellos que tenemos en nuestra mira, en nuestra meta, en nuestro propósito, alcanzar el reino de los cielos. Así que le invitamos a que usted pueda visitar nuestras plataformas de los enigmas de los tiempos en Facebook, en el canal de YouTube también, y a través de todos los programas que la Radio Costa Rica los miércoles a las 3 de la tarde, pues nos pasa aquí en los enigmas de los tiempos en sus diferentes y muy buenas programas radiales. Así que ya la saben y vamos a empezar el programa el día de hoy como lo tenemos que hacer todos aquellos que queremos entender las escrituras en una forma sana y en una forma sencilla y que pueda de verdad convertirse en vida en nuestros corazones, en nuestras almas y que nos haga crecer en Cristo Jesús. Es orando y pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Así que acompaña. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, nuevamente venimos ante tu presencia, muy gozosos de la oportunidad que tenemos, Señor, de compartir a través de este medio con los diferentes hermanos en todas las partes de Costa Rica y el mundo entero, y que tenemos también, Padre Santo, estudiar las profecías. La palabra dice en el primer capítulo de Apocalipsis, Señor, que bienaventurados serán todos aquellos que leen y estudian las profecías de este libro. O sea, todos los que estudiamos las profecías de la pronta venida de Cristo Jesús, en especial Apocalipsis, Daniel y el capítulo 24 de Mateo, que es el que nos habla de tu regreso, y dicho por tu Hijo Jesucristo, Señor, somos muy bienaventurados. Sabiendo esto, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Incapaces de comprender por nosotros mismos, nos escondemos detrás de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un saludo muy cordial para mi hermano Derby, allá en las aldeas SOS en Cartago, y a su esposa por esa gran labor encomiable que hacen con todos estos chicos, y que el Señor les dé siempre la sabiduría necesaria para seguir adelante y poder inculcar a todos esos chicos que están ahí, pues siempre un poquito del Señor, como yo sé que lo hace nuestro hermano Derby y su esposa. Bueno, quisiera saludar un montón de gente más, pero el tema hoy necesita un poquito de tiempo y vamos a empezar con estos 4 jinetes. Pónganme ustedes
bastante atención y voy a recalcarle siempre la atención, porque recordemos que esto es un programa básicamente cristiano, pero también en el que usted y yo vamos a aprender lo que la historia, lo que la Biblia, la historia y lo que los acontecimientos actuales nos dicen. O sea, es pedagógico 100%. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. En los cuatro jinetes del Apocalipsis, el Señor siempre quiso dar una amonestación al ser humano. Y si recordamos un poquito el capítulo 24 de Mateo, recordamos a Jesucristo, mismo el Señor, nuestro ejemplo, nuestro guía, nuestro Salvador, diciéndonos a nosotros que su venida va a ser como en los días de Noé. Y si nos vamos al contexto de Génesis capítulo 6 y analizamos cómo eran los días de Noé, del capítulo 5 6, versículo 5 al 8, nos damos cuenta que Dios vio que de continuo en el corazón del hombre era hacer el mal. Y entonces pues, durante 120 años amonestó a la humanidad para que se volviera de sus malos caminos y hicieran preparativos para la destrucción que venía inminente del mundo. Señor siempre va a darnos a nosotros, el Señor, la oportunidad de recapacitar. Y todas estas señales y todas estas plagas, pestes, trompetas, copas que se van a derramar sobre la tierra es para que las personas vuelvan su rostro en arrepentimiento a Dios. Sabemos que la palabra del Señor dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y ese es el propósito de estas postreras plagas y de estos principios, como lo voy a decir desde ya, de dolores que se han empezado a dar desde que Cristo Jesús apareció como Redentor en el mundo y por nosotros. Así que, ¿quiénes son estos cuatro jinetes del Apocalipsis? Dicho esto, quiero empezar leyendo lo que la Biblia dice con respecto a lo que son las espadas, las plagas, las pestes, todo esto que Dios manda es para amonestación, para que entendamos, y no como me dijo un hermano ahí, me dice, pero yo no entiendo por qué Dios es tan malo y va a permitir que al final de los tiempos y que está permitiendo que se esté dando todas las cosas y que se han dado y que al final de los tiempos vaya a ser cual nunca la vida, la gran tribulación y estas cosas que dice en la Biblia, qué catastrófico, que Dios, no entiendo. Hermano, no es culpa, y hermanos, y yo me lo dije a mí mismo alguna vez esa pregunta, pero no es culpa de Dios las consecuencias de la desobediencia del ser humano. Más bien él con estas amonestaciones que se dan proféticas nos indica que el tiempo está llegando a su límite, la límite de la copa de la ira de Dios está llegando y casi se está rebalsando, y por eso vienen estos portentos, señales, prodigios y milagros sobre la tierra. Acercaos, acercaos naciones, juntaos para oír. Dios quiere que nos acerquemos, Dios quiere que oigamos, y vosotros pueblos escuchad. Dios quiere que escuchemos, entiendan por qué Dios manda las cosas que mandan a la tierra. Hay dos cosas por las cuales llegan estas catástrofes y empiezan estos sellos y se abren estos sellos dentro del contexto histórico, profético y bíblico. Y es porque Dios quiere que nosotros nos acerquemos, que oigamos y que escuchemos y que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, porque la ira de Dios está cercana, sobre todo aquello que practica el pecado. Oiga la tierra y cuanto hay en ellas, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Isaías 34, 1 y 2. Dios hizo una amonestación y la hizo en el tiempo de Noé. Como en los días de Noé, el ser hoy por hoy, amigos y hermanos, se ha deteriorado espiritual y moralmente. Nuestra sociedad, nuestros gobiernos, el mundo entero está a punto de colapsar en toda su estructura y en todo el término amplio de la palabra. Así que Dios está agotando los últimos recursos y ha venido implementándolos para que el ser humano se arrepienta. El próximo versículo en Levíticos 26 nos dice, versículo 23 y 24, y si con estas cosas, hablando de todo el castigo que le iba a dar
Dios al pueblo por ser rebelde, porque quería que se volviera a él. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, si con estas cosas no fuereis corregidos, lo que viene, lo que está pasando y lo que va a acontecer, amigos y hermanos, es para que el mundo y los que han escuchado estas profecías enderecen su forma de caminar. Por eso es tan importante que los que predicamos el evangelio y hablamos de estos temas tengamos un sonido y demos un sonido certero a la trompeta y hablemos las cosas tal y como son, como están escritos, sin doctrinas que tuercen la legitimidad y la pureza de las escrituras. Yo también, dice, si no fuereis corregidos, si no anduviereis conmigo en oposición, o sea, si no estamos desobedeciendo a Dios, yo también procederé en contra de vosotros. O sea, que si uno no se corrige, que si el mundo no se corrige, y sabemos que la Biblia y dice que se va a cumplir, que el malvado irá de mal en mal hasta su fin. Yo también, dice el 24, procederé en contra de vosotros. Heriré aún 7 veces por vuestros pecados la tierra. Levíticos 26, 23 y 24. En estos dos versículos, amados amigos y hermanos, encontramos el propósito divino de todo lo que está aconteciendo, que está trotando ya en el mundo y que va a acontecer aún más. Estamos en principios o empezamos en algunas épocas de nuestra historia en principios de dolores. El pequeño tiempo de angustia de Jacob. Pero viene el gran tiempo de angustia de Jacob. El principio de un dolor no es el final de él. El principio del dolor es nada más la punta del iceberg de lo que viene. Tenemos que entender esto y quiero que quede muy claro porque todos los programas que vienen hablando de estos 4 jinetes vienen enlazados uno tras de otro y todos vienen consecutivos y de la mano. Tenemos que entenderlo. Por eso es que vamos a hacer un estudio bien pausado y detenido en tiempo, espacio, en dispensación, en profecía y en significado de lo que cada una de las cosas de estos 4 jinetes significan bíblicamente. Y al día de hoy, viendo algunos de los temas de ellos, vamos a darnos cuenta hasta qué punto están cabalgando o cuándo pueden soltarse a cabalgar totalmente. El día de hoy nos compete el jinete del caballo blanco. Y vamos a leer este jinete del caballo blanco. Es interesante porque cuando vemos Apocalipsis, amigos y hermanos, y voy a ir haciendo porque me voy a meter en algunos temas proféticos de ahora en adelante, por lo menos porque me han hecho muchas consultas de Daniel y Apocalipsis y creo justo que hay que, por supuesto, a evacuarlas. Así que voy a aprovechar la oportunidad y voy a empezar a ver el Apocalipsis en estos meses o en estos programas que siguen. Vea, vamos a empezar con el jinete del caballo del Apocalipsis. En el primer capítulo, a Juan en la isla de Patmos se le presenta quién era Jesucristo, toda su gloria y esplendor y lo que hizo por el ser humano al redimirlo. Y la venida que iba a tener en donde todo ojo le iba a ver. En el segundo y en el tercer capítulo habla de tiempos de dispensación de la iglesia de Tiatira, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Efeso, desde la iglesia de Efeso, que fue la primera, hasta la iglesia de la Odisea, las 7 iglesias, que es la última. Amigos y hermanos, son tiempos de dispensación que ha llevado la iglesia y que se va a dar hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo de la Odisea, que es la iglesia en la que nosotros estamos hoy día. En el versículo 4 de Apocalipsis, el Apocalipsis empieza a explicar lo que es el juicio investigatorio en el cielo. En el cielo se desarrolla el jurado, se ve al Padre Celestial, se ven los 24 ancianos, se ven los 4 seres vivientes, se ve un sinnúmero de ángeles, personajes, y se aparece en el capítulo 5 un libro el cual no podía abrir absolutamente nadie, y se lamentaban de que no hubiera nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Pónganme en atención para que entiendan en dónde están los reinos espirituales bíblicos. En el cielo,
en la tierra y aún debajo de la tierra no había quien los abriera. Capítulo 5. Mas viene Jesucristo y aparece el Cordero inmolado. Pónganme en atención para que entendamos tiempo y espacio. Aparece Jesucristo en el capítulo 6 como el Cordero ya inmolado y que puede abrir los sellos, el libro, y abre el primer sello. O sea, Jesucristo es el que aparece ahí después de que ha cumplido su obra de sacrificio o de Cordero blanco, sin mancha, inmolado. Ya se presenta al Padre y aparece delante del trono celestial y todo el séquito celestial y la corte celestial como el real sacerdote o sumo sacerdote nuestro. Eso lo dice Hebreos, que él se despoja de ser siervo, es un sacrificio, y se asume el rol de Jesús como sumo sacerdote. Todo lo que ocurre después del capítulo 5 de Apocalipsis tiene que ver después de que Cristo vino a esta tierra, vivió durante 33 años y medio y murió. No tiene que ver absolutamente nada antes de eso. Y lo vamos a ver. Algunas personas en este jinete pues tienen algunas posiciones y las vamos a respetar, cada uno con su criterio y todo, pero a este servidor y a los enigmas de los tiempos lo que le interesa es un escrito está. Entonces vamos a analizar este jinete o este jinete blanco. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo dice la Biblia? ¿Qué simbología tiene? Todo lo que trae y representa en tiempo y espacio, su debida dispensación y todos los anexos al tema. Apocalipsis 6:2. Si me pueden abrir en pantalla, les agradezco. Gracias. Y dice lo siguiente, y miré, dice, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba, tenía un arco. Y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Con respecto a este caballo hay muchas posiciones, bastante encontradas, algunas muy de la mano, pero por lo menos hoy quiero ponerles o darles a conocimiento tres de las que hay, que son las generales o las más generalísimas, por lo menos dentro del tema, y que puede hacer que algunos de los que hemos estudiado alguna vez la profecía estemos compartiendo parte de esta y podamos ilustrarnos un poco más con el tema que vamos a ver hoy, porque recuerden que nadie nunca deja de aprender. Todo el que se cree que en algún momento llega a ser maestro o que ya no tiene nada que aprender, en ese momento ya fracasó. Y lo que podía hacer llegó a su límite. Así que sí, primer posición en el tema. Y quiero que las pongamos ahí para que las vayamos entendiendo. Hay tres posiciones básicas universalizadas en esto. Que este primer sello de Apocalipsis 6, que se llama el caballo blanco, ya se abrió. Y que por ende estamos atravesando los juicios de Dios desde que este jinete cabalga por el mundo. Bueno, esa es una de las posiciones y nosotros vamos a analizarla a ver qué dice la Biblia. Posición número 2. Que quien cabalga este caballo es el mismo Jesucristo. O sea que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 es el mismo jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Incluso algunos creen que este jinete, el primer sello, fue abierto, o sea, que se mandó este jinete para pregonar el evangelio en todo el mundo, para la predicación del evangelio. Ahorita vamos a analizar. En el primero ya vemos que ya este sello se abrió y algunos en ese pensamiento creen que ya estamos en el sexto, séptimo sello por ahí, que no, porque hay algunas profecías que no se han cumplido. Recuerden que es principio de dolores y ahorita lo vamos a ver, pero vamos a analizarlo con algo bíblico. No lo vamos a analizar solo porque yo diga, ni porque usted crea, ni porque alguien me contó, ni porque mi abuelito, ni porque mi pastor me dijo. Siempre tienen que estar ustedes atentos. Recuerden que Pedro dice que ninguna profecía es de interpretación personal o privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
y que no es de interpretación personal la profecía. Así que la Biblia se tiene que interpretar sola. Amén. Así es. Entonces, primera, que ya se abrió y que ya vamos como por ciertos sellos. Vamos a ver qué tanto tiene razón o no. Segunda, que quien cabalga este caballo es Cristo y que se abrió para que se predicara el evangelio. Vamos a ver también qué tanta razón tiene. Y tercera, que también es muy generalísima entre algunos, es que este sello fue una etapa que vivió la iglesia primitiva, por eso es blanca, y ahorita vamos a explicar todo el significado y la iconografía, por lo que esta parte de la profecía bíblica ya ha quedado obsoleta o ya se cumplió o ya no nos compete a nosotros porque el tiempo y el espacio ya pasó. Ok. Así como los otros tres jinetes, voy un poquito rápido ahí porque quiero explicarles a ustedes esto bien claro, porque los otros vienen bien cargaditos de mucha información actual, cómo está la guerra, cómo está el hambre en días de hoy, todo esto. Les hago ahí la pequeña promoción para que sigan todos los temas, ¿verdad? Y así como los otros tres, como les pongo ahí en pantalla, jinetes, de los sellos representan conceptos. Tenemos que entender como la guerra, la escasez, la muerte y las fieras, que es el segundo, tercero y cuarto jinete. Este también primero representa o debiera representar también un concepto. Ok, ¿cuál concepto? El de aquellos es guerra, escasez, hambres, el otro es muertes, pestes. Recordémoslos y ahorita los vamos a estudiar, así que no se preocupen. Ahora bien, ¿qué representa? Tiene que representar algún concepto. Pero ¿cuál postura o cuál es la postura de todas las que mencionamos que más se apega a la profecía bíblica? Esa es la pregunta que usted y yo, amigos y hermanos, nos tenemos que hacer hoy. Porque cuando vamos a estudiar esto, usted se va a dar cuenta que hay un montón de cosas que tal vez usted dirá, jamás en la vida a mí me predicaron eso. Yo no creo que eso sea así porque el pastor mío dijo que no, que era Cristo. Y yo no creo que eso sea ya, y no creo que Jesucristo signifique eso porque cuando han dicho que Jesucristo es eso. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. En este jinete se le ven 4 características especiales. Uno, viene montado en un caballo blanco. Vean qué interesante es. Viene montado en un caballo blanco. Trae un arco. Tiene puesta una corona y salió venciendo y para vencer, o conquistando y para conquistar. Cualquiera de las dos versiones en las que se habla, o 3 o 4 que se habla, de eso se habla de conquista, se habla de conquistando y para conquistar. Vamos a analizar cada una de estas 4, amigos y hermanos, para que ustedes vean la simbología. Quiero explicarles a ustedes que la profecía nunca se puede interpretar en una forma superflua. La profecía, lo que usted tiene para interpretarla, además del Espíritu Santo, es las sagradas escrituras. Así que tenemos que tener por claro y sentado de que no podemos de ninguna forma decir el que yo creo, el que yo pienso, el que yo digo o el que a mí me enseñaron, sino que hoy por hoy vamos a estudiar el escrito está. Ok, caballo blanco. ¿Qué significa el caballo blanco? Tal vez podemos abrir ahí las imágenes para que los hermanos, muchísimas gracias. El caballo blanco. Levítico 16, capítulo 16, del versículo 1 al 6. Nos dice lo siguiente. Los sacerdotes debían vestir ropa de lino blanco para realizar ciertos rituales sagrados. El lino era considerado un material puro y el color blanco simbolizaba la pureza de los sacerdotes, simbolizaba la pureza de los sacerdotes y su conexión con Dios. Amigos y hermanos, concepto. Les hablé acerca de que todos los jinetes traen un concepto. Los 3 jinetes después de guerra, escasez, hambre, peste, muerte, y este concepto de este
caballo blanco nos trae a nosotros que este caballo blanco tiene una conexión con lo espiritual, o sea, con la religión. ¿Por qué? Porque no solamente en Levíticos capítulo 1 al 6 se habla que la vestidura de los que tenían relación y conexión con Dios era blanca, había un simbolismo de espiritualidad, sino que se habla que el color blanco se usa para cuando son libres del pecado, la pureza, cuando se le da un nombre nuevo a los que son redimidos en una piedrita blanca. Pues Jesucristo también viene en un caballo blanco con todos los ángeles y todas las ropas blancas de los que van al cielo y todos los que son redimidos también de la gran tribulación con ropas blancas. O sea, lo blanco siempre va a corresponder, o por lo menos el concepto es de pureza religión. En la Biblia el color blanco es asociado con la salvación, la pureza espiritual. El concepto que representa es religión según las escrituras, pónganme atención, o más definidamente este color blanco, lo que significa en concepto es el cristianismo. Ok, vamos a ver por qué y cómo. Usted me dirá, ¿cómo usted hace ver a esto? De que ese caballo comenzó con el cristianismo. Bueno, la Biblia nos da a nosotros un sinnúmero de pautas, alertas y notificaciones que nos dicen a nosotros que cuando Cristo vino al mundo empezó una nueva era para el ser humano y se llamó la era de la gracia. Amigos y hermanos, tenemos que entender que cuando Cristo vino revolucionó y cambió el mundo hasta el día de hoy. Y vamos a leerlo de su propia mano. Vamos a leerlo de lo que las palabras de Cristo nos dijo en Lucas capítulo 12, 49 y 53. ¿Qué era lo que iba a generar que Jesucristo viniera? ¿Y por qué este caballo? Todo el mundo dice, casi la mayoría, y coinciden de que empieza con la iglesia primitiva, con Cristo, los discípulos de la iglesia primitiva. Pues en ese caso yo, por lo menos en forma personal, comparto también la idea, por lo que la Sagrada Escritura me indica a mí, que después de Cristo empezó un tiempo de conquista y empezó un tiempo, amigos y hermanos, diferente para el mundo entero, y un tiempo que iba a abarcar y alcanzar hasta el día de hoy. Y ahorita vamos a ver algunos de los instrumentos de este caballo. Lucas 12, 49, 53. ¿Que Cristo vino a traer paz? No, señores, están equivocados. ¿Que Cristo vino a traer unidad? No, señores, están equivocados. ¿Que Cristo es unión? ¿Que Cristo es amor? ¿Que Cristo es paz? Sí, pero que trajo eso en el mundo, no. El mundo no os conoce porque tampoco me conoció a mí. Y si el mundo me conociera, también a vosotros os conocería. Dice, en el mundo sufriréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. El mundo no os conoce, dice, porque nosotros no somos de este mundo. Cuando Cristo vino aquí marcó una diferencia. Pónganme atención, Lucas 12, 49, 53 dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo que no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre con el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Amigos y hermanos, cuando Cristo vino, empezó un tiempo convulso, empezó, sí es cierto, la pureza del evangelio, todo lo bueno, las buenas nuevas de salvación, pero hay que ver si esa pureza que trae ese jinete es la que menciona que es Cristo. Y vamos a analizarnos. Dijo Cristo que cuando Él viniera de aquí en adelante, de Cristo en adelante, dijo Él mismo, no de Cristo para atrás, para que vayamos entendiendo cuándo se abrió ese sello. Los expulsarán, dice Juan 16, 2.
los expulsarán de las sinagogas, dijo Jesucristo, e incluso llegará la hora en que todo aquel que os mate pensará que está rindiendo culto a Dios. Os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará el tiempo en que todo aquel que os mate pensará que está rindiendo culto a Dios. Juan 16:2. No penséis que he venido a dar paz en la tierra, os digo, sino disensión, porque de aquí en adelante, Lucas 12:49, la fe, como se los pongo ahí, y la religión, amigos y hermanos, son la fuente más prolífica de violencia que ha tenido la historia. Y si usted quiere darse cuenta, siga nuestros programas en los enigmas de los tiempos y siga los programas que vienen con respecto a la guerra, el jinete rojo y las guerras proxy, todo lo que viene, el hambre, la calamidad de las pestes, todo lo que conlleva y contrae las enfermedades y las pestes que van a venir a causa de este jinete que empezó a cabalgar y que se llama el jinete blanco. Amigos y hermanos, vamos a desgranarlo muy bien, porque hasta aquí usted podrá decir, ¿cómo? Que se habla que sí simboliza a Cristo, pero que trajo división y que trajo ¿Pero por qué? Recuerden que les hablé de un concepto, y Cristo trajo un concepto que se llamó cristianismo, que no existía, recordemos, de las religiones teocráticas. Estaba el Islam y estaba el judaísmo solamente. Recuerden que el nacimiento del cristianismo fue después de Jesucristo en el año 31 de nuestra era. Tenemos que entenderlo. Amigos y hermanos, así que Cristo dijo que desde que Él llegó en adelante, el asunto iba a ser diferente. Así que vamos a ver qué nos dice la historia, la profecía y la Biblia. ¿Qué significa un arco? Una de las cosas que traía este jinete blanco era un arco. Ok, vamos a ver qué es un arco y qué dice la Biblia que era un arco y a quién se le mencionó como un arco y para qué propósito es usado un arco. Porque muchas de las personas que explican los jinetes los explican en su contexto y en su pensamiento, o porque le refirieron algo a eso en algún simposio o en algún curso o en alguna predicación o en todos los años de universidad teológica que tuvieron. Pero la Biblia es bien clara e indica qué es un arco y para qué es un arco. Un arco corresponde a un tipo de arma, dice, que se utilizaba en tiempos remotos para lanzar flechas o saetas. Tenía muchos usos en la caza y en la guerra. Como defensa en ataques de enemigos era ideal. Póngame atención con esto, porque tenía un alto rango de alcance. Concepto, ahí les pongo a la par. ¿Por qué el jinete del caballo blanco viaja con un arco? Primero, nació del cristianismo de Cristo, pero ahorita vamos a ver hasta qué punto no es Cristo ni es la iglesia primitiva, porque la misma historia nos indica a nosotros. Ese jinete que nace con un concepto cristiano se tergiversa después del año 313, en que se hace el edicto de tolerancia religiosa de Constantino. Y recordamos que después del primer el primer milenio de la historia, en el cisma que hubo en Alejandría, ese jinete blanco ya empieza a cabalgar con simbología cristiana, pero con otros conceptos e intereses. Y lo vamos a ver y lo vamos a desglosar. Trae un arco. Este arco corresponde a un arma de largo alcance. ¿Por qué de largo alcance? Y les pongo concepto, porque ese jinete que cabalga, amigos y hermanos, va a abarcar hasta el fin de los tiempos. Y ustedes tienen que entender que va a cabalgar hasta el fin de los tiempos.
Muchas personas lo tienen identificado como el anticristo y la Biblia es clara y es enfática y hoy usted se va a dar cuenta en que indica que ese jinete es un movimiento político, religioso, social y económico que va a gobernar al mundo. Por eso tiene un arma de largo alcance porque va a pasar a través de las edades y va a estar gobernando a través de los tiempos porque nació para vencer y para gobernar. Tenemos que entender eso y va a ser hasta la venida de Cristo. ¿Quién es ese arco? ¿Y cuál es ese arco? ¿Y cómo se usa ese arco? Si es que se dice que el mensaje es puro porque es de Cristo, nace de Cristo, de la iglesia primitiva, nace de los discípulos y vamos a ver que Cristo representa el arco. Por eso ese jinete lo que va a salir es con un mensaje cristiano, pero un mensaje cristiano ficticio. Y ustedes lo van a entender. Concepto. Zacarías 10, capítulo 4. Se dice de Jesucristo. De él, de Judá, obviamente está hablando acerca de la tribu de Judá y está hablando acerca del león de Judá. Qué interesante, aquí se habla acerca del león de Judá y cuando se habla en Apocalipsis también se habla del león de Judá en el capítulo 5 que viene a abrir el rollo, que es el único que puede, y se habla también que es Cristo. Dice, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todos los jefes de Jesucristo, que es el arco, amigos, pónganme en atención. El arco tiene que ver, amigos y hermanos, con la eficacia que va a tener este gobierno disque cristiano, disque vestido de blanco, amigos, para poder enviar sus flechas y saetas. Demuestra firmeza, demuestra fuerza. Leémoslo en 2 Samuel capítulo 22, 35. Dice, él adiestra mis manos para la batalla, de manera que se dobla el arco de bronce con mis manos. Cuando se habla de arcos, se habla de fuerza y de energía. Una fuerza y una energía que va a tener un movimiento disque cristiano cubierto de blanco, pero que van a ser para conquistar y para conquistar y para vencer. Tienen que entender, el bronce, el arco demuestra fuerza y energía. Para tirar con arco era necesario tener la fuerza suficiente, si no, no se podía alcanzar el rango ni el blanco. Tenemos que entender que este jinete que nace después de Cristo y que empieza a desarrollarse después de Cristo, y tenemos que entender lo que les dije al principio, de dolores no es lo mismo que el final del dolor. El principio de dolor, por eso hay un tiempo pequeño de angustia y el gran tiempo de angustia de Jacob. Así está dividida la profecía, amigos y hermanos. Tenemos que entender que este jinete empezó cuando Cristo dijo de aquí en adelante, por este movimiento o por este mensaje del cristianismo, van a ser divididos los pueblos. Y si ustedes no se acuerdan, tenemos múltiples de los programas aquí en los Enigmas de los Tiempos, en donde hablamos de todas las guerras de Baviera, de las inquisiciones, hablamos de las guerras navarras, hablamos de las guerras de Castilla, hablamos de las guerras protestantes, los cuáqueros, los valdenses, los albigenses, los reformistas. Visítenos en nuestro canal de YouTube si usted quiere conocer un poco de historia y Biblia y aprendamos juntos en qué tiempo estamos viviendo. Porque los tiempos se acortan y la venida de Cristo está a las puertas. Y si usted no está en nada, perdóneme que se lo diga y discúlpeme el término, se va a quedar dormido. Ni siquiera se va a despertar como aquellas que se despertaron. Se va a quedar dormido. Porque recuerden lo que dice la Biblia en Mateo 24. El mismo Jesús lo hizo, no lo agarren a forma personal, porque Jesucristo dijo, y no entendieron hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. O sea, perdón, pero a muchos los va a agarrar durmiendo.
el arco. Efesios 6, concepto. Efesios 6, 16. Sobre todo, vean cómo esto es algo interesante. Esto es algo que va a atacar la fe, las flechas en todo el concepto bíblico y los arcos hablan de fe, hablan de que Jesucristo, el mensaje de Cristo, que fue la flecha, que fue el arco, que fue la saeta, Jesucristo, el mensaje, el cristianismo. Y cuando se hace en la batalla de la milicia de la fe y somos soldados, viene Efesios y nos dice a nosotros que nos pongamos la armadura y nos habla que los dardos, que las flechas, que estas flechas y estos dardos que se lanzan con el arco, lo que atacan es nuestra fe. Quedamos claros en eso, ¿verdad? Ok, ¿qué más trae este caballo? ¿Qué más trae este caballo? Este caballo trae caballo blanco, ya vimos que tenía que ver con el cristianismo, con el nacimiento, el mensaje, con este asunto disque de la pureza, pero vamos a analizar algo muy importante porque mucha gente dice, entonces es Cristo. No, porque ahorita vamos a ver lo que nos dice la Biblia, vamos a ver la diferencia entre cuando Cristo venga montado en un caballo y el caballo de Apocalipsis 6. En tiempo, en espacio y en evento son totalmente diferentes. Lo que pasa es que eso no nos lo han aclarado así ni nos han dicho tan enfáticamente ni tan puntualmente cuáles son sus dispensaciones y sus tiempos. ¿Qué más trae? Caballo blanco. Bueno, entonces trae un arco. Ya vimos que es una arma para usarla a la distancia, a través de la distancia y el tiempo que perdura, que tiene que ser usada con fuerza, con fortaleza. Lo entendimos. Y que dice que el mensaje o la flecha o el arco, dice que fue Jehová que nació de la tribu de la tribu de Judá. Vean qué interesante, que fue Jesús, perdón, que nació de la tribu de Judá. Entonces nos damos cuenta que ese jinete que cabalga, pónganme atención, la gente dice a veces que el jinete es blanco. No, el jinete no se describe ahí. Y lo vamos a ver también. En cambio, el jinete de Apocalipsis 19, que es Cristo, dice le da nombre y apellido. Perdónenme, pero no confundamos la Biblia, hay que analizarla bien. El significado bíblico de la corona, porque también este jinete trae una corona. La corona se puede entender como una diadema de forma circular que simboliza atención, poder y dominación, poder y dominación, y en ocasiones castigo también. Se suele colocar en la cabeza o en alrededor de la cabeza de los gobernantes. Este jinete que cabalga vestido supuestamente de pureza, pero que trae un arco que alcanza a distancia y que va a gobernar a distancia y que va a atacar en el tiempo y en el espacio, trae una corona que le va a permitir gobernar, símbolo de honor y vanguardia, para resaltar de estas personalidades sobre los demás ciudadanos. Se les ponía una corona a los que gobernaban. Entonces, este que viene con un mensaje, dice que nació de Cristo, puro blanco, que trae un arco para que abarque distancia, tiempo y espacio, y que va a gobernar, amigos y hermanos. Vean qué interesante lo que dice ahí. Nos damos cuenta, y quiero hacerle la pregunta. Todos los que conocemos un poquito de historia sabemos que a través de las monarquías, de los periodos después de la formación de la iglesia, y no tengo nada contra la iglesia católica, apostólica y romana, pero estoy hablando únicamente como un movimiento teocrático, podríamos decirlo así, que hay a nivel mundial y uno de los más grandes que existen. De los 2.000 millones de cristianos, 1.200 millones son católicos apostólicos, y bueno, no sé si ahora se llamarán romanos, pero antes se llamaban romanos. Estos, recordemos que fueron los que pusieron y quitaron reyes, pusieron y quitaron reyes y monarcas que hasta el día de hoy están gobernando el mundo. Y si no, pregúntenle a todos los reyes de España, y pregúntenle a los reyes de Inglaterra, y a todos los reyes de Inglaterra, y todos los que han existido y existirán hasta que venga Cristo. Entonces,
tenía una corona que le permitía tener poder, dominación y ejercer castigo, que le permitía gobernar a través de un mensaje que pudiera llamarse de pureza. Y en esto voy a ser puntual. Recuérdense de las guerras cruzadas y recuérdense de las santas inquisiciones y recuérdense de todo lo que pasó antes del siglo XII. Podríamos hablar de los sarracenos, podríamos hablar de la toma de otra vez de Jerusalén y de todas las guerras que hubieron, amigos y hermanos, en donde hubieron atrocidades, todos en nombre de Dios y por el poder de los gobernantes de en ese tiempo el Reino Unificado de Europa, por obviamente el Imperio Romano. Así que ustedes tienen que ir enlazando en sus mentes, en su Biblia y en su cognitiva, en todo sentido de la palabra, de que este movimiento, de que este jinete va a ser un orden a nivel mundial que va a utilizar el poder político y religioso. Venciendo y para vencer. ¿Y por qué les dije el arco? Que era el arma que tenía más abarque y que abarcaba más distancia, tiempo y espacio. Es porque cuando se habla que venciendo y para vencer, y usted estudia el concepto bíblico de esa profecía, de quién pudiera ser el que nació venciendo y para vencer, porque se podría decir que es Cristo y que se podría decir que es su iglesia. Pero vean qué interesante, aparece alguien que se hace pasar por Dios, que toma la posición de Dios y que cambia los tiempos, la ley y un montón de cosas, y que no es Dios, pero que todo el mundo le dicen vicario filii Dei, o sea, representante del Hijo de Dios. Dice Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Vean qué interesante el tiempo. Habla de 3 años y medio, un tiempo, un año, 2 tiempos, 2 tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25 dice que quebrantará a los santos del Altísimo. Y quiero leerles el versículo referente y paralelo de ese poder que va a gobernar el mundo y que empezó a desarrollarse después de que Cristo vino a esta tierra. Después de que Cristo vino a esta tierra, amigos y hermanos, apareció este poder y está bien cifrado y bien estipulado dentro del contexto bíblico. Apocalipsis 13. Ay, disculpe por la pequeña interrupción tengo. Apocalipsis 13. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y se le dio autoridad. Pónganme en atención. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si usted sabe contar, cuente conmigo. 12 y 12, 24 y 12, ¿cuántos son? 36. Y la mitad de eso, que son 6, son 42. O sea, estamos hablando de tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Estamos hablando del mismo personaje que se le da poder. Póngame atención usted a esto. Estamos hablando de tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Estamos hablando de 3 años y medio en los que este ser que nació desde que Cristo vino y de que nació despuesito de que apareció Cristo en el mundo, amigos y hermanos, este caballo empezó a jinetear. Pónganme atención, y al final de los tiempos, en esos 3 años y medio, va a ejercer todo su poder y autoridad, porque nació para conquistar y conquistando
tienen que entender, desde que nació hasta el final de sus tiempos, va a conquistar. Y póngame atención y se le dice así, y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios, lo mismo que se dijo en Daniel del mismo, para que blasfemara de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió otra vez autoridad a hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad otra vez. 4 veces va mencionándose la palabra autoridad. Se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación del mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Y la adoraron ¿cuántos? Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero y que fue inmolado desde el principio del mundo. Póngame atención, hermanos y amigos. Si alguno tiene oídos, oiga, como dice ahí en el versículo. Apocalipsis 13 dice bien claro que este que nació haciéndose pasar por Dios, tomando la posición por Dios, este que vino con un vestido de santidad, que vino conquistando y para conquistar, y que el abarque de su arma o la eficacia de su arma llega a largo alcance en tiempo y espacio, y nos habla que al final de los tiempos, este jinete que cabalga junto con los otros 3 que vienen después de él, no traen absolutamente nada bueno para la tierra. Este es el que abre una brecha, un antes, un después de Cristo. Empieza y con él cabalgan la guerra, el hambre, las pestes y las fieras del campo. Que este primer sello ya se abrió, pues yo consigo que sí. Y vamos a analizarlo más. Creo que vamos a quedar hasta aquí en este programa y no me va a dar tiempo de abarcar las otras iconografías ni hacer la representación y la diferencia de los 2 jinetes para que nos demos cuenta, ni llamar con nombre y apellido cuál es el sistema que hasta el día de hoy tiene gobernado al mundo y que nació y con conquistas y para conquistar y que nació supuestamente de la pureza y que su emblema fue siempre supuestamente la palabra de Dios. Tenemos que entender eso. Este primer sello del Apocalipsis 6 ya se abrió. Bueno, este servidor en forma personal piensa que con lo que les he demostrado y lo que la historia dice, sí, y vamos a desarrollar los otros caballos para que ustedes vean y vamos a desarrollar lo que falta de este para que se den cuenta y ustedes digan, sí, cierto, ahí está. Porque recordemos que todo esto es solamente principio de dolores. Entonces, tenemos claro el día de hoy que este jinete nace en el momento que Cristo viene a la tierra y redime, porque en el capítulo 5 aparece ya el Cordero que puede abrir estos sellos. Jesucristo abre los sellos. No puede ser el mismo que cabalga porque él está viendo el sello en el cielo. El que cabalga sobre la tierra es otro jinete que trae vestiduras blancas porque agarra el concepto de cristianismo como su caballito de guerra. Pónganme atención, que domina porque trae una corona y que gobierna a todo el mundo y que a través de él se gobierna todo el mundo. Concepto de un nuevo orden mundial. Tenemos que vamos irlo entendiendo, que trae, amigos y hermanos, además de la corona, del arco, una corona que gobierna y que nació, desde que nació, venciendo y para vencer. Mi nombre es Freddy Peña, estos son los enigmas de los tiempos. Te espero el próximo miércoles, amigo y hermano, para que comparta con nosotros este segundo tema, o la segunda parte del tema de los 4 caballos del Apocalipsis. Así que no se lo pierda, porque ahí vamos a darnos cuenta claramente de que no es Cristo el que cabalga y cuál es la simbología que nos acerca más a
el movimiento, la institución, la entidad que está hoy día detrás de los gobiernos mundiales. Que Dios les bendiga.